allí, recuerda, este tema que va a ser el primero, bueno, ya es el segundo porque el sábado pasado tuvimos una introducción. Quiero también decirte que durante esta semana vamos a ver algunos temas como el nuevo orden mundial. Vamos a hablar acerca de eso también en el libro de Apocalipsis. Vamos a ver un poquito eso, cómo articulan los movimientos políticos y religiosos y económicos que se están moviendo en el mundo hoy día, cómo articulan en la profecía y en este concepto del nuevo orden mundial, que he mencionado algo muy breve en las diferentes presentaciones, pero quiero dedicar un tema de la noche exclusivamente a hablar de eso. También vamos a ver el papel de Estados Unidos en la profecía, pero no puedo avanzar hasta allá si no tomamos el tema de hoy. Es importante que veamos el tema de hoy. Y luego vamos a hablar un poquito acerca de la herida sanada, que apunta a una profecía también, un evento importante de la profecía que vamos a empezar hoy. Y vamos también a analizar un poquito acerca de los movimientos políticos que se están dando actualmente en el mundo, de Francisco de manera particular en la profecía. Muy bien. Lo primero que vamos a responder hoy, lo que vamos a ver en la primera parte del tema, como te decía, son seis elementos importantes que hay que tener en cuenta cuando vamos a aproximarnos a la profecía. Vamos a ver eso en primer lugar y vamos a abrir nuestras Biblias allí en el libro de Segunda de Pedro, el capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Vamos a partir allí con ese texto poderoso que está en las Sagradas Escrituras. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Cuando lo haya encontrado, diga amén. Escriba amén. Y yo sabré que está ahí siguiéndonos, así como Luis Sáenz, como Claudia Enríquez, como Carolina, como Fernando, como Ingrid, como Mariela, como Cristina, como Riola, como Eladio, Adri, Rosita, Dariluz, Mauricio y Ruth Noemí y Ana están conectados. Yo sé que Anita en su casa está conectada a través de su cuenta, pero está toda su familia allí atenta a la pantalla. Así que vamos a abrir. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Me dijeron que hoy día partía una vigilia, así que no se preocupen, vamos a predicar lo que habitualmente predicamos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice la palabra de Dios. Además tenemos la palabra profética más segura. Además tenemos la palabra profética más segura, a la que hacéis bien en estar atento, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Tremenda declaración del apóstol Pedro. Entonces, esta declaración nos muestra cuál es el propósito de la profecía. El propósito de la profecía presente en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, en primer lugar, es para que tú tengas seguridad, es para que la iglesia tenga seguridad, es para que el pueblo de Dios se mueva hacia adelante en seguridad en medio de un mundo inestable, confuso y difícil. En segundo lugar, la profecía fue dada como una oportunidad de que nosotros como seguidores del pueblo de Dios estemos atentos, podemos seguirla, podemos observarla, podemos orientarnos con respecto a los eventos finales, estar atentos, prestar atención, estar concentrados en ella. Y también esta promesa de la palabra de Dios nos dice que la profecía actúa como una antorcha, como una luz, que va disipando las tinieblas hasta llegar a la completa claridad, lo cual significa que en este sentido la profecía tiene sentido de verdad, de seguridad, de orientación para el pueblo de Dios. Y dice, hasta que el lucero de la mañana, que es Cristo, salga en vuestro corazón. Así que el propósito de la profecía también es exaltar a Cristo, mostrar a Cristo, revelarnos a Cristo y permitir que cada hijo de Dios tenga una experiencia real, profunda con Cristo, porque cuando Cristo nace en el corazón, cuando Cristo es encontrado en el corazón es porque hemos tenido una relación profunda con Cristo. Entonces, la profecía, como decíamos, no es para que andemos detrás de las especulaciones, detrás de las conspiraciones o detrás de viendo asuntos donde no lo hay, ni tampoco para que te intimides, tampoco para que te asustes, sino para que a través de ella puedas encontrar a Cristo Jesús, ¿ok? Y tengas una experiencia salvadora con Cristo Jesús. Entonces, decíamos hace un momento atrás que la profecía fue escrita para guiar, ¿no? Para orientarnos. Vamos a ver un ejemplo de ello. En el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 20, versículo 20, en el Antiguo Testamento. Ve conmigo ahora el Antiguo Testamento.
Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Allí la palabra de Dios nos va a mostrar algo fantástico que sucedió en el pueblo de Israel en un tiempo de crisis en el pueblo de Israel. Entonces, allí aparece que el rey Josafat estaba experimentando un conflicto muy grande, tenía un problema muy grande el rey Josafat. La amenaza de los enemigos, algo que se repite en la Biblia y que lo vamos a ver en todo el estudio profético. El pueblo de Dios siempre fue perseguido por sus enemigos. No es aquí el caso, pero en otros casos tiene aplicaciones por causa de su fe en Dios, por causa de su fidelidad en Dios, algo que se va a repetir en el tiempo del fin. Pero en el capítulo 20, ahí encontramos que el pueblo de Dios estaba atemorizado, estaba amenazado por los enemigos, y en su desesperación el rey Josafat convoca un gran ayuno a todo el pueblo, a toda la familia, les dice, bueno, estamos en crisis, estamos en problemas, es tiempo de buscar a Dios. Esto es una, esto es una lección extraordinaria para el pueblo de Dios, para ti. Cada vez que una familia tiene una crisis, cada vez que un matrimonio tiene una crisis, cada vez que tú estás siendo golpeado por las circunstancias cualquiera que sean de la vida, el camino de la victoria empieza cuando comienzas a buscar a Dios, cuando te humillas delante de Dios y cuando vas a adorar a Dios. Hemos visto a lo largo de la Biblia que adorar a Dios en medio de nuestras crisis es anticiparse a la victoria, a la respuesta. Muchas veces nuestros problemas persisten en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, porque no adoramos a Dios. Tenemos un concepto equivocado de la adoración. Pensamos que adorar es ir a la iglesia, cantar con una congregación, hacer un culto, un orden. La adoración va mucho más allá del plano congregacional. También es parte de la congregación. Pero el creyente debe tener una vida de adoración permanente, íntimamente permanente con Dios en todo tiempo y en circunstancia. Y esta actitud del rey nos muestra que él tenía una actitud de adoración permanente con Dios. Problemas en el pueblo, problemas políticos, problemas generales. ¿Y qué hace el rey? Convoca al pueblo a adorar a Dios. Estamos en segunda de Crónicas, capítulo 20, ¿no? Entonces se humilla delante de Dios y pregona ayuno delante del todo el pueblo de Dios, y me llama la atención que el pueblo responde positivamente. La obediencia del pueblo también. El líder enfocado en la visión, y el pueblo verifica la actitud del líder y se une a la actitud del líder. Vamos a ayunar, vamos a adorar al Señor. Y entonces entran todos al templo a adorar, ¿no? Una actitud fantástica, maravillosa, me imagino todo el pueblo, los niños, las familias, todo el mundo en esa búsqueda de Dios de una forma extraordinaria, ¿no? Entonces el reto, ante la adoración, mientras estaban cantando, dirigían la desarrollaba el tema, de en medio de la congregación, uno de los miembros de la iglesia se levantó en medio de la congregación, Dios, al rey y al pueblo, y a través de ese mensaje le dio valor, le dio orientación al pueblo que atravesaba y al líder que atravesaba en un momento de crisis. Así que fueron animados, fueron direccionados a través de ese mensaje profético que Dios envió a través de Hazael. Hazael es uno de los tantos profetas que aparecen en la Biblia que no tienen libros canónicos, pero no por eso no tiene autoridad profética, tiene autoridad profética, ¿no? Entonces, encontramos algo fantástico y extraordinario allí. Hazael se levanta y comunica un mensaje al pueblo, un mensaje a Dios, de parte de Dios, ¿ok? Entonces, con ese mensaje, el rey se levanta y al día siguiente motiva al pueblo, arenga al pueblo y le hace un llamado que aparece en el versículo 20. Hace un llamado el rey al pueblo. Versículo 20 dice: cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras salían, Josafat se puso de pie, el rey, y dijo: oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, creed al Señor vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Ustedes conocen cuando lean el resto de la historia, ¿no? ¿Qué sucede después? El resto de la historia dice que mientras el pueblo adoraba, el ejército salió a la guerra. Y mientras ellos estaban batallando, el pueblo seguía adorando, y Dios se encargó de esa batalla, confundió a los enemigos,
de tal manera que los enemigos se destruyeron entre ellos. Bueno, esa función de Jaziel en medio del pueblo, en esta circunstancia, es la misma función de un profeta en la Biblia. Entonces, hay que tomar en cuenta el contexto. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios lo estableció para establecer una comunicación directa. Y la Biblia dice en el libro de Génesis que Adán y Eva y Dios hablaban cara a cara. La comunicación de Dios con su criatura era cara a cara. A raíz del pecado se genera ese rompimiento, esa separación, porque todo pecado siempre te va a generar separación de Dios, te va a alejar de Dios. Por eso cuando una persona se aleja de Dios es porque alguna situación particular, alguna cabida le dio el pecado en su vida. Entonces, producto del pecado, Dios tiene que tomar una nueva estrategia, una nueva forma, un nuevo plan para mantener la comunicación con su pueblo, y es allí donde Dios levanta a los profetas. Entonces, los profetas aparecen como los mensajeros en esa comunicación entre Dios y el pueblo. Lo vamos a ver en Daniel, lo vamos a ver en Apocalipsis, lo vamos a ver en todo el Antiguo Testamento. Dios hablando a través de profetas. Siempre. Entonces, los profetas eran una forma de comunicación y por medio de ellos Dios daba dirección al pueblo, ya no lo podía hacer cara a cara, pero a través del profeta Dios daba dirección, daba aliento, daba ánimo y daba también amonestación. Entonces, Dios establece la figura de los profetas para guiar a su pueblo. Así como Jaziel fue un instrumento utilizado por Dios para enviar un mensaje especial, es la misma función que cumplen los profetas a lo largo de toda la historia y en el tiempo del fin también. Su intervención es la misma, guiar al pueblo, fortalecer al pueblo, ¿no? Entonces, Dios siempre estuvo utilizando profetas para manifestar su voluntad en el pueblo de Dios. Entonces, el primer elemento que necesitamos ver cuando nosotros vamos a estudiar la profecía es este. ¿Cuál es el propósito de la profecía? El propósito de la profecía es guiar al pueblo de Dios, porque a través de la profecía Dios alienta, Dios orienta, Dios alienta a su pueblo. Ahora, segundo elemento que hay que tomar en cuenta aquí, ¿quién era un profeta? En línea con lo que estamos diciendo, ¿quién era un profeta? Déjame decirte que cuando vas al Antiguo Testamento vas a descubrir que de los 39 libros del Antiguo Testamento, por lo menos, si no estoy mal, si mi memoria no falla, por lo menos 23 fueron escritos por profetas, o por lo menos llevan el nombre de sus autores, ¿no? La mayoría de ellos llevan el nombre de sus autores: Ezequiel, Jeremías, Isaías, Daniel, Oseas, eh, Joel, Malaquías, Miqueas, Ageo, Habacuc, tienen el nombre de los profetas. Para que vayas viendo qué nivel de participación y de importancia tiene un profeta en la relación entre Dios y el pueblo. Hay una excepción, por ejemplo, los primeros 5 libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Números, Levíticos, fueron escritos por Moisés, también profeta. Aunque los libros no llevan sus nombres, los libros fueron escritos por un profeta. Así que vamos viendo cuán relevantes fueron. Está, por ejemplo, los libros de Samuel, que llevan el nombre del profeta Samuel también, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo la tarea profética fue importante en la relación entre Dios y su pueblo. Entonces, hay un detalle importante, y es que el profeta nunca profetizó por propia voluntad o por iniciativa propia. Eso lo vamos a encontrar allí en el libro de Segunda de Pedro. Vuelve donde estamos, al libro de Segunda de Pedro, el capítulo 1, versículo 21. Entonces, Segunda de Pedro, el capítulo 1, versículos 20 y 21. No sé hasta dónde me dejaron de escuchar. Voy a recapitular un poco. Decíamos que la profecía fue diseñada para guiar al pueblo de Dios, para orientar al pueblo de Dios, ¿ok? Ahora, decía también que más de 23 libros están presentes en el Antiguo Testamento, tienen la impronta, tienen el nombre de sus autores que eran profetas, que mostramos el nivel de relación del profeta con el pueblo de Dios, ¿ok? Entonces, decíamos también que nunca profetizaron por propia voluntad, por su propia voluntad, nunca lo hicieron por propia voluntad. Y esto lo confirma Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Dice Pedro: ante todo, sabed que ninguna profecía de la Escritura vino por interpretación privada del mismo profeta. Ninguna profecía de la Escritura vino por interpretación privada, no fue invención del profeta. Versículo
21, porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. La palabra inspirado puede ser soplados. Entonces Dios sopló, Dios les dio a ellos, esto se llama revelación, Dios les mostró a ellos su voluntad y ellos escribieron en su propio lenguaje. Vamos a ver, por ejemplo, cómo Juan en el libro de Apocalipsis más adelante muestra tal cual Dios le revela la profecía, pero en algún momento Juan a través de la limitación de su lenguaje tiene que utilizar algunas palabras como ojos semejantes a, pies semejante a, ¿no? Para darle al lector, en ese lenguaje limitado humano, la posibilidad de que el lector pudiese entender cuál era el propósito por el cual Dios le había revelado lo que Dios le estaba revelando. Entonces, aquí observamos que ningún profeta lo hacía por iniciativa propia, ninguno lo hacía por iniciativa propia, ¿no? Entonces, ¿quién es un profeta? Un profeta en el estudio bíblico, en la Biblia, es alguien que recibe una comunicación directa de Dios para comunicarlo a su pueblo. En el hebreo, la expresión profeta es nabí, y es interesante porque aparece como un mensajero escogido, alguien que Dios eligió para comunicar un mensaje. Moisés, Samuel, Daniel en su tiempo, era un nabí, era un nabí. Pero en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, a los profetas también se les denominaba como videntes, eran videntes. ¿Y por qué eran videntes? Porque un profeta podía visualizar el futuro, podía anticipar el futuro antes que las cosas sucedieran. Acompáñame, por favor, a dos versículos que vamos a leer en el libro de Segunda de Samuel, allí en el Antiguo Testamento. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 11. Segunda de Samuel, estamos hablando de un libro profético, fíjate, un libro escrito por un profeta. Segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 11. Espérate un segundito. Segunda de Samuel dije, no, esta no es mi cita. Vamos a ver, ahí. Vamos a otra cita mientras tanto. Aquí está, Segunda de Samuel, capítulo 3. No. Vamos a ver aquí. Primera de Samuel, capítulo 9. Mientras tanto, Primera de Samuel, capítulo 9. Yo no soy bueno para las memorias. Primera de Samuel, capítulo 9. Vamos a leer el versículo 9. Ese es el versículo. Primera de Samuel 9:9. Ok. Dice, antiguamente, 1 Samuel 9:9, antiguamente al que iba a consultar al varón de Dios en Israel, decía, vamos a consultar al vidente, porque al que ahora se llama profeta, antes se llamaba vidente. Interesante esta declaración. Entonces, el vidente también era un nombre que recibió un profeta, porque se le reconocía que su función era también ver antes que las cosas sucedieran en virtud de esa relación con Dios, ¿no? Entonces, en virtud de su comunión con Dios, el profeta le era revelado las cosas antes que sucedieran, para que pudiese comunicarlas al pueblo, y por esta razón le llamaban también el vidente. Entonces, desde esta perspectiva, es importante tener en cuenta que el profeta no solamente comunica un mensaje de parte de Dios, que el profeta no solamente da una palabra de Dios a una persona, a un pueblo, sino que también el profeta predecía, anticipaba. Eso es importante que lo tengas en cuenta. El profeta no solamente comunica, sino que también predecía. Hay un versículo que yo quiero que tú vayas conmigo en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 29. Juan 14, 29. Juan capítulo 14, versículo 29. Si no alcanzas a leer conmigo, por lo menos anótalo allí en el papel. Juan capítulo 14, vamos a ver un versículo allí donde Cristo Jesús está hablando con los apóstoles. Y Cristo Jesús anticipa lo que iba a pasar. En primer lugar, Jesús está hablando a los discípulos, alentándolos por los momentos que iban a vivir en instantes siguientes, producto de su sacrificio, de su muerte, lo que había sido profetizado. Versículo 28, Jesús dice, habéis oído lo que os dije, me voy, pero volveré a vosotros. Si me amaseis, os alegraría de que me vaya al Padre,
porque el Padre es mayor que yo. Jesús está hablando de que va a volver al cielo, va a volver al Padre, va a regresar al cielo. Para los apóstoles esto era difícil de entender. ¿Cómo si nació con nosotros se vaya al cielo? ¿No? Y ustedes conocen lo que sucede después en la mente de los apóstoles, que quedaron algunos consternados, preocupados. Y Jesús una y otra vez les advierte que él iba a morir, que era necesario que muriera, que iba a regresar al Padre. Jesús está anunciando esto, pero en el versículo 30 dice, versículo 29 dice, ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Jesús está prediciendo algo que no ha acontecido, pero que va a acontecer. En esta medida, Cristo Jesús aparece como un profeta, anunciando algo que no ha sucedido, pero que va a acontecer. Esta también era tarea de los profetas, predecir los acontecimientos. Entonces es importante que tengamos en cuenta también esta tarea, esta misión del profeta. Por lo tanto, eso lo vamos a ver en Daniel, lo vamos a ver en Juan también. Muy bien. Hay otro elemento que es importante que tengamos en cuenta cuando nosotros estudiamos la profecía, y es que el don de la profecía o la profecía como tal habría de manifestarse en el tiempo final, habría de tener un protagonismo en el tiempo final. Y aquí nosotros, cuando vamos a la Biblia, encontramos que si Dios siempre habló a través de profetas a su pueblo, es propio que lo haga también en el tiempo final. Más si en el tiempo final habrían crisis. Y vamos a encontrarnos con este detalle que es un elemento importante de la profecía. En el tiempo final, Dios iba a revelar el don de profecía a su pueblo, iba a necesitar manifestar ese don también dentro de su pueblo. Entonces, Dios siempre ha dado revelaciones de voluntad a su pueblo, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y lo haría también en el tiempo final, a través de los profetas, ¿no? Entonces, a través de ellos, Dios también iba a levantar en el tiempo final este ministerio profético, ¿no? Entonces, si iba a dar conducción divina a su pueblo en el tiempo final, también tendría que hacerlo a través de los profetas, así como lo hizo en el Antiguo Testamento. Ahora, hay un detalle que yo quiero que tú veas conmigo en el libro de Mateo, capítulo 24. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ahí vamos al Nuevo Testamento, vamos al libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, el primer evangelio, el primero de los 4 evangelios. Mateo, capítulo 24, versículo 11. Versículo 11. Mira qué interesante. Mira lo que la Biblia nos da, ¿no? Desde esta perspectiva. Jesús está dando señales previa a la segunda venida. Y Jesús menciona un detalle extraordinario. Mateo 24, versículo 11. Dentro de todas las señales que Jesús menciona, señales en el mundo natural, primero del 3 al 8 habla de terremotos, habla de guerras, habla de señales políticas, habla de conflictos económicos, habla de pestes. Luego en el 9 menciona señales religiosas, la persecución a los cristianos. Versículo 11, se levantarán muchos falsos cristos, muchos falsos profetas, y engañarán a muchos. Fantástico. Jesús está diciendo que una de las múltiples señales presentes en el tiempo final, previa a su segunda venida, es que se levantarían falsos profetas. Se levantarían falsos profetas. Versículo 24 ahora, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún los escogidos. Y repite en el versículo 25 lo que le dijo a los apóstoles en Juan capítulo 14. Mirad, os lo he dicho de antemano. ¿Qué quiero decirte con esto? ¿Qué quiero que veas con esto? La aparición de profetas falsos en el tiempo final, entonces supone o sugiere la presencia de profetas verdaderos. Amén, ¿o no? Y la presencia de profetas verdaderos en el tiempo final, entonces ratifica la evidencia, la vigencia de la profecía en el tiempo del fin. Y en esto no estamos en oscuridad, porque el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28, profetizó, el profeta Joel profetizó que en los últimos tiempos, si tú puedes ver conmigo, ve conmigo allí, vamos al texto, Joel, vamos a leerlo, el capítulo 2, Joel está después de Oseas, Oseas está después de Daniel.
Joel, el capítulo 2, a partir del versículo 28, también se profetizó en el versículo 28, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, dice el versículo 28. Entonces, se profetiza también que en el tiempo final habría una manifestación extraordinaria del don de profecía en el pueblo de Dios, ¿ok? Entonces, cuando nosotros vemos esto, ahora lo llevo al libro de Apocalipsis capítulo 12. Ve conmigo Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Cuando llegamos allí, observamos que hay un remanente, ya voy a mencionar esto más adelante, hay un remanente de la iglesia histórica que queda y que es la causa de persecución por parte del enemigo. El pueblo de Dios en el tiempo final, que es un pequeño remanente, la palabra remanente significa lo que queda de una iglesia histórica. Cuando veamos mañana o el día miércoles este tema, te va a quedar mucho más claro. Quizás hoy vamos a tocar una parte de esto. La iglesia cristiana comenzó a perder relación con la verdad y Satanás comenzó a destruir la verdad, echó por tierra la verdad según la profecía que vamos a ver hoy día. Y luego, después de haber intentado acabar con la verdad, queda un pequeño remanente todavía. Y eso lo identifica Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Y dice, entonces el dragón, que ya vamos a ver quién es el dragón, no te angusties, ya vamos a definir quién es el dragón, se airó contra la mujer es la iglesia, y fue a combatir al resto de sus hijos, al remanente de la iglesia, lo que quedó de la iglesia, y dice, tiene dos características, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Nosotros sabemos que según Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10, abre conmigo Apocalipsis 19, 10, el testimonio de Jesucristo es precisamente el don de profecía. Así que el enemigo, representado allí en el dragón, Satanás representado en el dragón, perseguirá al pueblo remanente de Dios en el tiempo del fin, que es un grupo pequeño, no es una gran iglesia. Jesús lo anticipó cuando dijo, no sigas la puerta ancha, porque muchos van por la puerta ancha, pero esta puerta va a la perdición. Busca la puerta angosta, porque este es difícil de encontrar, pero este es el camino que lleva a la salvación. Entonces Satanás persigue a este grupo y lo persigue por dos características. Número uno, tienen los 10 mandamientos. Y vamos a ver eso esta semana. ¿Por qué Satanás odia al pueblo que defiende los 10 mandamientos de Dios, incluido el cuarto día de reposo? Y también persigue a este pueblo porque tienen el testimonio de Cristo, que según Apocalipsis capítulo 10, capítulo 19, versículo 10, dice que en una conversación entre Juan y el ángel Gabriel, que es el que le da la visión de Apocalipsis, tienen una conversación. El versículo 9, Apocalipsis 19, 9. Y él me dijo, dice Juan, escribe, dichosos los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Además me dijo, estas palabras son verdaderas, son de Dios. Y entonces en el versículo 10, en esa conversación, Juan se postra a los pies del ángel para adorarlo, del ángel Gabriel para adorarlo. Y él me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo como tú y como todos tus hermanos que aguardan el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, el don de la profecía. Entonces, es interesante también que notemos que el don de la profecía había de manifestarse en el tiempo final porque Dios a través del don de la profecía iba a guiar a su pueblo. Esto ya lo tenemos claro. Ahora, Apocalipsis capítulo 12 ratifica que una característica del pueblo de Dios en este tiempo es que posee el don de profecía. Como todos los hermanos, dice, todos tus hermanos tienen el don de profecía. Todos los que tienen la profecía son tus hermanos. Ahora mira el detalle interesante que yo quiero que tú vayas conmigo. Vamos al libro de Daniel, vamos a un libro profético, Daniel capítulo 12. En el Antiguo Testamento, Daniel capítulo 12 nos va a regalar un detalle extraordinario. Ve conmigo allí, capítulo 12 de Daniel. Daniel ha recibido su última visión. Él ha recibido su última visión, ¿ok? Hay muchas cosas que él no entendió de esta visión, pero era el deber del profeta registrar lo que Dios le estaba revelando, registrar lo que el ángel le estaba revelando, registrar y guardar, porque Dios le dio la orden, registrar y guardar, ¿ok? Entonces, en el capítulo 12 de Daniel, cuando Daniel ya está cerrando la profecía, está cerrando el libro,
Daniel recibe una orden de parte de Dios. Mira qué interesante. Daniel capítulo 12, versículo 8. Yo oí, pero no entendí, dice Daniel, y pregunté a Dios, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Todo lo que Dios le había revelado, todas las profecías que Dios le había mostrado. Y Dios le respondió y le dijo, anda Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Dios le dice a Daniel, Daniel, esto no es para tu tiempo. Estas palabras están selladas. Esta profecía que tú recibiste están determinadas para ser cumplidas en el tiempo final. Y entonces el Señor le dice allí en el versículo 10, muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados, los impíos obrarán impiamente, ninguno de los impíos se entenderá, pero los sabios entenderán. Y habla allí de una profecía de los 1290 días. Y luego dice en el versículo 12, bienaventurado el que espere y llegue hasta otra profecía de 1335 días, que vale la pena estudiarlo algún día. Y luego en el versículo 13 dice, y tú irás hasta el fin y descansarás, y en los últimos días te levantarás para recibir tu herencia. En otras palabras, Dios le dice a Daniel, esta parte de la profecía no se te va a permitir a ti conocerla. Tú vas a morir, vas a ser sepultado y vas a recibir tu recompensa en la resurrección. Pero tu deber ahora es guardar esta profecía que quedará sellada hasta el tiempo del fin. Mis amigos, nosotros sabemos que la profecía más larga de la historia es la profecía de las 2300 tardes y mañana o 2300 años, que va desde los días del profeta, incluso más allá, y tiene una proyección hasta el tiempo del fin, hasta el año 1844, hasta el tiempo del fin, y que de ahí en adelante se dispensa, de ahí en adelante se desarrolla el tiempo del fin. En otra oportunidad hablaremos de esta linda y hermosa profecía. Pero si esta profecía de Daniel iba a ser desarrollada, como dice el Señor, iba a ser sellada hasta el fin, significa que en el tiempo del fin el Señor tendría que levantar nuevamente, ¿qué cosa? Profetas. Tendría que levantar nuevamente el don de profecía. Así que Dios no tiene problema de entregarle la profecía sellada a su pueblo, porque al final del tiempo Dios le iba a otorgar el don para interpretarla, para lo cual Dios tendría que levantar profetas, para interpretar la doctrina. Pues déjame decirte una cosa, nosotros los adventistas del séptimo día creemos, así en resumen, que ese don de profecía se manifestó en la persona de Ellen White, por todas las características que la Biblia dice que debe tener un profeta, y también creemos que una de las características que un profeta verdadero tiene es que exalta a Cristo, reconoce la autoridad de la Biblia, y en ningún momento ella dice que viene a echarle tierra a la Biblia, sino aún por el contrario, ella viene a exaltar la Biblia. Y por eso ella siempre que utiliza sus libros dice, vayan a la Biblia, lean mis libros y luego vayan y prediquen la Biblia, porque ella cuando escribe habla de la luz menor. Y sus libros son la luz menor. En ningún momento intenta opacar la luz mayor que es la Biblia. ¿Ok? Ahora, nota lo siguiente. En este contexto profético del tiempo del fin, cuando Dios le dice a Daniel, sella porque las palabras están cerradas, guárdalas porque las palabras están cerradas y selladas hasta el fin, nos encontramos con un detalle extraordinario, y eso es lo que ahora encontramos en el libro de Apocalipsis. Y ahora te invito a que vayas conmigo al libro de Apocalipsis, ¿no? Entonces, si Dios entregó una profecía a Daniel que iba a ser sellada y cerrada hasta el tiempo del fin, en el tiempo del fin, entonces, Dios tendría que abrir la profecía para que su pueblo la entendiera. Porque de otra manera, el pueblo no iba a entender, no iba a ser guiado y no iba a ponerse al tanto de la venida de Cristo Jesús. Y eso es lo que vemos en el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Entonces, abre conmigo tu Biblia en el libro de Apocalipsis. Vamos ahora al libro de Apocalipsis con esta introducción. Ahora vamos al libro de Apocalipsis, porque ya hemos visto por lo menos tres elementos. El primero, el propósito de la profecía para guiar al pueblo. ¿Quién es un profeta? Alguien que Dios utiliza para guiar el pueblo, para comunicar un pueblo, para predecir o para comunicar un mensaje de parte de Dios, específicamente el pueblo. Hemos visto también en el elemento número 3 que la profecía tendrá un protagonismo en el tiempo final, y vamos a ver ahora el elemento número 4. El elemento número 4 tiene que ver con el libro de Apocalipsis.
Entonces, abre conmigo tu Biblia allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 de Apocalipsis. Y aquí ya entramos a Apocalipsis. Ya entramos a Apocalipsis. ¿Estamos claros hasta allí? ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, el libro de Apocalipsis, hermanos queridos, parte con una declaración poderosa. Los primeros 3 versículos son claves. Para ti que estás aproximándote al libro de Apocalipsis por primera vez, míralo sin miedo, sin prejuicio, sin temor. Mira lo que dice la Biblia y trata de sacar de tu mente las ideas que traes, ¿ya? Y yo quiero que tú ahora, aquí, puedas entender con este contexto lo que Apocalipsis significa para ti. En primer lugar, dice el versículo 1 de Apocalipsis capítulo 1, ¿la revelación de quién? ¿La revelación de quién? De Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder pronto, y lo declaró enviando su ángel a su siervo Juan. Versículo 2. Juan no habla en primera persona. Él no dice yo escribí. No, él dice él, porque ya mencionó su nombre anteriormente y dice él, Juan. Es una característica de Juan que lo vamos a encontrar en el Evangelio. De paso, este Juan es el mismo autor del Evangelio de Juan y es el mismo autor de las cartas pastorales, primera, segunda y tercera de Juan. No es Juan el Bautista, es Juan el evangelista, ¿no? El autor del Evangelio, el autor de las cartas. Es el mismo Juan. Y cuando vamos al libro de Juan, en los evangelios, en el Evangelio de Juan, Juan tiene esta característica. Él nunca habla en primera persona. De hecho, él se describe como el discípulo amado. Por lo tanto, está utilizando la misma figura aquí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 2. Él testifica de todo lo que vio, a saber, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. O sea, está diciendo, yo estoy dando testimonio de lo que Dios me ha mostrado, pero hay un detalle aquí clave, hermano querido. En primer lugar, Juan está dando testimonio de lo que ve. La iglesia cristiana le crea el testimonio de los apóstoles. En primer lugar. Así que, si eres creyente, si eres cristiano, tienes que darle validez al testimonio de Juan. Número 1. Porque la iglesia cristiana está basada en el testimonio de los apóstoles. Ok. Ahora mira el detalle. Aquí dice la revelación de Jesucristo, hermanos queridos. Aquí está la clave. El libro de Apocalipsis viene a revelarnos a Cristo. Esta primera introducción nos dice qué es lo que vamos a encontrar en el resto del libro. Ahora, permíteme explicar un detalle. ¿Qué significa Apocalipsis? Apocalipsis no es guerra. Apocalipsis no es bestias extrañas. Apocalipsis no significa hecatombes. Apocalipsis no significa estas películas de Hollywood. Eso no significa Apocalipsis. Apocalipsis, y toma en cuenta lo que estábamos hablando de Daniel, Apocalipsis significa revelar algo, de correr el velo, dejar ver algo que estaba oculto, es dejarlo ver. Eso significa Apocalipsis. Y voy a determinarlo aquí. Calipsis significa, o calupsis significa cubierto. Apo significa de o desde. Por lo tanto, apocalipsis es correr, quitar desde, de correr el velo, de velar. Por eso se traduce Apocalipsis como revelación. ¿Revelación de quién? ¿Revelación de qué? En primer lugar, la misma revelación de Jesucristo. Entonces, no es revelación solamente, sino la revelación de Jesucristo. Por eso Juan en el versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo. Y eso es lo que vemos en el resto del libro. Lo vamos a ver en medio de su pueblo, lo vamos a ver en medio de las iglesias, lo vamos a ver en el santuario, lo vamos a ver en el capítulo 4 siendo entronizado en el cielo, lo vemos actuar como sacerdote, lo vamos a ver como rey viniendo, lo vamos a ver como juez, lo vamos a ver como un Dios, como un Cristo presente en medio de su iglesia. Eso es el libro de Apocalipsis. Entonces, cuando Juan dice la revelación de Jesucristo, en la primera línea, amada iglesia, nos está diciendo allí, como dice María Gladys Fernández, revelación. ¿La revelación de quién? La revelación misma de Jesús. Aquello que los apóstoles quisieron conocer cuando Jesús estaba con ellos y ellos le preguntaron, Señor, muéstranos qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo y el final de todas estas cosas.
Jesús les dice, no os corresponde a ustedes conocer los tiempos y las fechas que mi Padre tiene en su sola potestad. Vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 4 y 5 que Jesús asciende al cielo, es entronizado. Y vemos allí cuando Cristo Jesús le entrega al Padre Celestial el informe de su trabajo y su ministerio en la tierra, como 96 años después, Juan el teólogo, recibe esta declaración, esta revelación estando en la isla de Patmos, perseguido por causa de la fe en Cristo. Y entonces Jesús le revela a Juan, el único de los 12 apóstoles, fue Juan, que pudo ver lo que iba a acontecer en el futuro. Ahora, Juan no interpreta Apocalipsis, Juan simplemente escribe, Juan detalla lo que Jesús le mostró. Ahora, note, si usted quiere darle un autor al libro, tiene que dárselo a Dios. Porque ahí en el capítulo 1, versículo 1 al 3, hay una cadena extraordinaria. En primer lugar dice que la revelación de Jesucristo que Dios les dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder pronto, y lo declaró enviando a su ángel, por medio de su ángel, a su siervo Juan. Dios le entrega a Jesús, en virtud de la misión cumplida en la tierra, le muestra, le entrega, le otorga el desarrollo de todo lo que ha de acontecer. Jesús llama al ángel Gabriel y se lo entrega, y el ángel Gabriel baja a la tierra y se lo entrega a Juan, el cual tenía la responsabilidad de escribirlo para enviarlo a las iglesias, incluido nosotros. Amén. Amén. Entonces, ahora llegamos al siguiente aspecto importante. El libro fue diseñado, fue traspasado. Dios le reveló eso a Jesús con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Versículo 1. Manifestar a sus siervos, a los santos o a la iglesia, lo que iba a suceder pronto. Esto es profecía. Está prediciendo. Está comunicando y está prediciendo. La tarea de un profeta. Está comunicando un mensaje de Dios y está prediciendo algo que iba a acontecer. Eso lo hace Dios para que cuando sucediera, entonces creyeras. Y aquí esto me muestra que cuando Dios anuncia las cosas antes que suceda, como vimos el sábado pasado, Dios se ratifica como aquel que está en el control de la historia. Y frente a esto vemos la tarea de Satanás como pequeñita, como perdida, como fracasado. Porque antes de que las cosas sucedan, Dios la anuncia, porque Dios está en el control. Y si estas cosas que vamos a ver durante esta semana ya se han cumplido, han pasado, nos debe llenar de certeza y de seguridad que el gran evento de toda esta gran trama humana, que es la gran venida de Cristo, también pasará, también sucederá. Dale gloria a Dios por esto. Dice que el libro de Apocalipsis, Juan registra, fue diseñado para mostrar las cosas que iban a acontecer pronto. ¿Ok? Ahora, mira el detalle que aparece allí. El versículo que vamos a ver ahora, o la parte que vamos a ver ahora, es el versículo 3. Versículo 3. Dichoso el que lee las palabras de esta profecía, y dichosos los que la oyen y guardan lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Hermana Noelia Herrera. Mira qué lindo. Aquí hay un detalle que la mayoría de nosotros cuando leemos pasamos por alto. El versículo 3, vuelve a leer conmigo, por favor. Dichoso el que lee y los que escuchan y los que oyen. Aquí hay una gran diferencia. Mira, amigo, mira esto. El libro de Apocalipsis, según esto que acabamos de leer, fue escrito para que fuese entendido y comprendido en total su contenido. En primer lugar, porque el que lee es uno, y el que oye, o los que oyen son muchos. Está ahí, ¿no? ¿Lo notas? Dichoso el que lee las palabras de esta profecía y dichosos los que la oyen y lo guardan. Yo estoy leyendo ahora, ¿no? Ustedes están escuchando en casa. Tanto yo soy dichoso como ustedes serán dichosos, no solamente por oír, porque es necesario guardar. La Biblia dice en Santiago, no solamente seáis oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Porque Dios no te bendice por escuchar la palabra. Dios te bendice cuando esa palabra escuchada es obedecida, es encarnada, es comida. Y de eso se trata el cuarto terreno de la parábola del sembrador. Cuando Jesús identifica al creyente que crece, el creyente saludable es alguien que oye la palabra, pero la aplica a su vida de manera obediente. Entonces, aquí vemos que el libro de Apocalipsis está siendo presentado de una forma extraordinaria. Voy a colocarme de pie
Porque lo que está diciendo aquí Juan es lo siguiente. Está diciendo Juan aquí. El libro de Apocalipsis, alguien lo lee mientras los demás escuchan, mientras los demás oyen, para que puedan ponerlo en práctica. ¿Sabes qué significa esto? Que el libro de Apocalipsis fue diseñado para ser entendido, para ser comunicado, para ser comprendido. Buen detalle, ¿no? Un buen detalle. Ahora, permíteme decirte aquí lo siguiente. Cuando nosotros vamos a los primeros capítulos de Apocalipsis, vas a ver a Cristo Jesús en medio del candelabro, en el santuario. Es un lenguaje del santuario que vamos a ver en la semana. Eso muestra el acompañamiento histórico de Jesús, porque esos 7 candelabros, o las 7 cartas, o los 7 sellos que vas a encontrar de ahí en adelante, representan 7 periodos de la iglesia cristiana, desde Cristo, de los primeros días, de los días de Juan, hasta la segunda venida de Cristo. 7 periodos. Y en todos esos 7 periodos vas a ver a Cristo presente. O sea, podemos ver a Cristo acompañando los eventos históricos, acompañando a su pueblo. Aquellos que atravesaron por crisis, aquellos que vivieron persecuciones, aquellos pocos que quedaron cuando la iglesia histórica entró en una profunda apostasía. Cristo Jesús estaba pendiente de aquellos que estaban desechados allá en las cavernas, en los desiertos. Cristo Jesús está presente en medio de su pueblo y lo vamos a ver de una forma extraordinaria. En cada evento Cristo Jesús está presente. Pero el libro de Apocalipsis también, al mostrarnos los eventos, tiene como propósito señalarnos y decirnos cómo debe vivir el pueblo de Dios. Y dígame si comprendió esta frase. ¿Cómo debemos vivir? Porque el propósito de la profecía también no solamente es comunicar, no solamente es predecir, sino también preparar al pueblo para encontrarse con Dios. Porque ¿cuál es el propósito? Ese es el propósito, guiar al pueblo en encuentro con Dios. Por lo tanto, es necesario que cuando veamos el contexto profético y veamos las señales y todo lo que está pasando en el mundo, entendamos tal cual lo dijo Jesús en el libro de Lucas capítulo 21. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. O sea, el cumplimiento profético, la manifestación de la profecía en el tiempo final, Apocalipsis, todo eso tiene como propósito enseñarnos a cómo debe vivir el pueblo de Dios. Aquí un llamado tremendo. A ti que eres adventista del séptimo día, a ti que tienes años de estar en la iglesia, seas líder, no seas líder, seas pastor, no seas pastor, a ti que hoy día te estás acercando durante este año con nosotros, estás aprendiendo a dar los primeros pasos al estudiar la Biblia. Mi hermano, mi hermana, la profecía que nos fue dada para guiarnos en tiempos finales tiene como propósito también acercarnos a Dios. Tiene como propósito acercarnos a Dios. Y debe generar en nosotros un cambio de actitud, un cambio de conducta, una mirada distinta y no quedarte en los eventos, no quedarte contemplando el cumplimiento de los eventos, sino que eso tiene que ser guardado, como dice Juan. El que oye y guarda será bendito, será dichoso, será bienaventurado. Tú vas a ser bienaventurado hoy escuchando esta palabra, porque tu fe se va a fortalecer en el Señor, porque tu confianza se va a fortalecer en las Sagradas Escrituras, en el mensaje de la iglesia, pero habrá una responsabilidad personal que cada uno de nosotros tenemos. Y esta es mi responsabilidad, enseñarte, acompañarte, compartir, guiarte. Esa es mi gran responsabilidad. Y ay de mí si no lo hago. Yo tengo que hacerlo porque es mi responsabilidad. Pero también, además de enseñarte, yo tengo el deber de vivir, de practicar y de prepararme para estar listo con el Señor cuando venga. Entonces el libro de Apocalipsis también nos muestra a Cristo y nos dice cómo debemos vivir nuestra vida espiritual para encontrarnos con Cristo. Amén, me dicen mis hermanos allí, María Buenchunao, Carolina, Alfonso, Luis, Jacqueline, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Estamos bien, hermanos? ¿Estamos bien hasta aquí? Tómate un poco de agua porque lo que te he dado hasta aquí es bastante denso y lo que viene todavía mucho más. Muy bien. Ahora estamos viendo el elemento número 4, el libro de Apocalipsis. ¿En qué consiste? Hemos dicho, Apocalipsis es descubrir la profecía, descubrir el secreto que en el tiempo de Daniel estaba sellado. Ahora en el tiempo del fin, la profecía queda abierta, queda revelada, queda totalmente descubierta. ¿Y dónde nosotros podemos confirmar eso, mis amigos y hermanos? Por allí en el libro de Apocalipsis hay un versículo en el libro de Apocalipsis, por allí
capítulo 22, Apocalipsis capítulo 22, vamos a leer versículo 6 en adelante, en el cierre del libro de Apocalipsis. Ahora, a Juan se le da una orden distinta a la que se le dio a Daniel. Dice, dice Juan, el ángel Gabriel me dijo, estas palabras son ciertas y verdaderas. El Señor Dios, que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que ha de acontecer pronto. Está haciendo una alusión a la introducción, ¿no? Mira que vengo pronto, abre comillas. Dichoso el que guarda las palabras de la profecía y de este libro de manera puntual. Mis hermanos, yo entiendo por qué a veces el diablo ha colocado un espíritu negativo contra el libro de Apocalipsis. En el mundo cristiano hay pastores protestantes que le enseñan a sus miembros no leer el libro de Apocalipsis. Yo entiendo que detrás de esto el único interesado es el diablo de que no puedas ver a Cristo, porque si fue escrito para este tiempo, si el cielo se movilizó, si Jesús se movilizó, si movilizó toda esta cadena comunicativa, Dios a Jesús, Jesús al ángel, el ángel a Juan, Juan a la iglesia, para que la iglesia fuese guiada, el único interesado en que el pueblo de Dios no mire esto, el mundo no mire esto, es Satanás. Y aquí el Señor, de una forma directa, le dice a Juan, mira que vengo pronto, dichoso el que guarda las palabras de la profecía y de este libro. Está hablando del libro de Apocalipsis. Y mira lo que dice el versículo Juan, el versículo 8. Yo, Juan, ahora sí se declara en primera persona. Escribe con su puño y letra. ¿No? Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después de haber oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me las estuvo mostrando. Pero él me dijo, no lo hagas. Una vez más repite lo que pasó el episodio del capítulo 19. No lo hagas, porque yo soy siervo contigo, con tus hermanos los profetas y con los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y mira lo que dice el versículo 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Gloria a Dios. Por lo tanto, el libro está para ser entendido, no está sellado. Y aquí hay un detalle interesante que yo podría mencionar, pero no quiero detenerme en los detalles. Por ejemplo, en el libro de Daniel se repite mucho la palabra secretos, que Dios utiliza en varias situaciones con el profeta Daniel para hablarle al rey Nabucodonosor cuando perdió el sueño, para revelar lo oculto, para revelar el secreto al rey. Esos secretos guardados de Daniel tienen una línea profunda con el libro de Apocalipsis, porque en el libro de Apocalipsis no hay secretos. En el libro de Apocalipsis no hay profecía sellada, porque es profecía para el tiempo. A partir de Juan, de ahí en adelante estaría corriendo la profecía hasta nuestros días. Dicho esto, iglesia, es interesante decir entonces que hemos visto por lo menos hemos visto 4 de los 6 elementos. 4 de los 6 elementos. ¿Ok? 4 de los 6 elementos. Y ahora tendríamos que entrar al elemento número 5, que es muy importante. ¿Ok? Hemos visto entonces, vamos un segundito aquí, mi teleprompter se cayó. Hemos visto aquí ya algunos detalles importantes, ¿ok? Y el que hemos visto han sido los siguientes. En primer lugar, el propósito de la profecía. ¿Cuál es el propósito de la profecía? Fue dada para guiar a su pueblo, para orientar. ¿Cuál es el papel de un profeta? Un profeta comunica, predice también. La profecía tendría un papel protagónico en el tiempo final. Y el libro de Apocalipsis también fue dado como un cumplimiento de estas profecías. Hemos visto 4 elementos. El Apocalipsis para revelarnos a Cristo. Muy bien. Ahora vamos a ver el elemento número 4, que es muy importante. Tome apunte, porque voy a mencionar muy rápidamente esto y yo quiero que usted lo investigue después. Allí en Google, usted pueda googlear después, va a buscar más detalles, pero voy a pasar muy rápido por un asunto de tiempo. El elemento número 5 que hay que tomar en cuenta cuando vamos a estudiar la profecía es el lenguaje, es los enfoques de interpretación. El lenguaje es el elemento número 6.
Elemento número 5, los enfoques de interpretación. ¿Me están siguiendo, no? ¿Me están siguiendo? Apocalipsis, no, voy a decirlo así, voy a recapitular un poquito mis ideas. Ya vimos 4 elementos, ahora vamos a ver el quinto elemento importante para aproximarnos a la profecía. Y el quinto elemento tiene que ver con los diferentes enfoques de interpretación. Usted se pregunta, pastor, ¿por qué hay gente cristiana que dice que la marca de la bestia es un chip? Y nosotros los adventistas decimos que la marca de la bestia tiene que ver con un día de adoración, el día domingo. ¿Por qué hay personas que dicen que la profecía no tiene cumplimiento en el presente, sino en el pasado, en los días del profeta? ¿Por qué algunos amigos protestantes de otras denominaciones, cuando yo le comparto la profecía, a mi manera de interpretar la profecía, o nuestra manera de interpretar la profecía, por qué mis amigos protestantes piensan de manera diferente y creen que el cumplimiento profético se proyecta a tiempo final? Tiene que ver con los enfoques de interpretación. En el mundo teológico hay 4 modelos de interpretación profética, lo cual significa que los adventistas tenemos uno de estos 4 modelos de interpretación. La teología católica tiene otro modelo de interpretación. La teología protestante tiene otro modelo de interpretación. Los liberales, que, ojo, están presentes dentro del mundo adventista también, teólogos liberales, tanto teólogos liberales en el mundo cristiano general, también tienen otro modelo de interpretación. Entonces, estos 4 enfoques de interpretación dan resultados distintos a la profecía. Y tú tienes que saber por qué nosotros los adventistas interpretamos la profecía como tal. Porque tenemos un enfoque, un modelo de interpretación que lo vamos a ver enseguida. ¿Ok? 4 enfoques de interpretación. El primer enfoque de interpretación, o la primera escuela de interpretación, como le quieras llamar, es el preterista, los preteristas. Hay una escuela que se originó con los teólogos católicos cuando los reformadores comenzaron a identificar en la profecía el papel de Roma, el papel del Papa como un elemento clave en el cumplimiento profético. Inmediatamente apareció la contrarreforma católica, Loyola, Rivera y otros autores más, y comenzaron a buscar una forma de interpretar la profecía de Daniel, ese cuerno pequeño de Daniel, que apuntaba al rol y el papel que ejercería el Papa dentro de la historia del mundo. Y entonces comienzan a interpretarlo, y ellos toman la profecía y la llevaron al pasado, a los días del profeta Daniel. Y así desviaban el foco de atención del papel de Roma. Esto se llama preterismo. Tomar el cumplimiento profético y trasladarlo al pasado. Pero aquí, este modelo no cumple las funciones de un profeta ni de la profecía bíblica, porque no predice. Tampoco se proyecta al futuro, porque los preteristas no predicen, solamente animan y la aplican, en el caso de la profecía de Apocalipsis, al cumplimiento del primer siglo. O sea, ellos dicen, Apocalipsis se cumplió en los días de Juan. Y listo. Y el resto no nos interesa, no se involucre, no se meta, eso no es para entenderlo. Y se acabó. Los preteristas. La palabra lo dice, pretérito, pasado. El segundo enfoque de interpretación es la interpretación futurista. Esto es muy importante, la interpretación futurista. Desarrollan la interpretación hacia el futuro. Aquí están los hermanos pentecostales, aquí están nuestros hermanos evangélicos, porque su escuela de formación teológica y la que sus pastores tienen, sus ministros tienen, está diseñada y configurada por el enfoque futurista. Esto significa que la profecía no se cumple en la historia y que se aplicarán estos eventos en la última generación del pueblo de Dios. Para ellos la simbología es literal, los símbolos que aparecen en Apocalipsis son literales, ¿no? Entonces Armagedón es un lugar específico y comienzan a buscarle nombres literales a los símbolos que aparecen en la profecía. Y esto va a ser difícil porque Apocalipsis fue dado en su mayoría simbología. Y a menos que interpretemos la simbología correcta, nos vamos a perder en el camino. Entonces, los futuristas tampoco hacen historia, solamente proyectan el cumplimiento de la profecía hacia el futuro y dejan por tierra de paso lo que sucedió en el pasado. El tercer enfoque para interpretar la profecía son los idealistas. Los idealistas están hoy día dentro del mundo
cristiano, voy a llamarlo así, los teólogos liberales. Hay muchos teólogos liberales que dicen que la Biblia no es literal, que si no pasó en el presente, no pasó en el pasado. O sea, el diluvio, pasó un diluvio en el presente, bueno, no pasó en el pasado. Se cayeron las murallas de Jericó en el presente, no pasó en el pasado. Los grandes hitos de la Biblia, los teólogos liberales lo echan por tierra y algunos teólogos adventistas de otros niveles están entrando en esta línea. Entonces, para ellos la profecía ya no es predictiva, no es literales, es alegórica, es espiritual, tiene principios de ética, ¿no? Entonces, es más alegórica, es como... y ustedes van a ver mucho eso en el mundo evangélico. La interpretación alegórica, ¿no? Dentro del plano del enfoque idealista. Y por otro lado, tenemos el enfoque número 4, y usted va a preguntar el enfoque historicista. ¿Cuál es el enfoque historicista? En el enfoque historicista, las representaciones son simbólicas, no son literales. La profecía es lineal, o sea, la profecía se va cumpliendo en la historia. Tanto en el pasado, tanto en el presente como en el futuro. Entonces, hay eventos en el historicismo que se cumplieron en el pasado, hay eventos que se están cumpliendo en el presente y todavía hay eventos que seguirán cumpliéndose en el futuro, porque es lineal la interpretación profética en el historicismo, ¿no? Y de esta manera concluimos diciendo que en el enfoque historicista la profecía se cumple en la historia. Esto es muy importante, esto es muy relevante. La pregunta es, ¿cuál es el modelo adventista? El modelo de interpretación adventista es correcto. El historicista, ya habían escrito algunos, es historicista. Nosotros somos historicistas. ¿Por qué? Porque es el modelo bíblico. Porque es el modelo de los apóstoles. Porque es el modelo de Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús estuvo en la tierra y Cristo Jesús predicó en el libro de Mateo capítulo 24, Jesús hizo alusión a hechos históricos, citó la profecía y la aplicó en la historia. El cumplimiento, por ejemplo, la caída de Jerusalén. Jesús tomó la profecía de Daniel y la aplicó en sus días. Y nosotros vemos que la profecía de la caída de Jerusalén, profetizada en Daniel, se cumplió exactamente tal y como el profeta Daniel lo había visto, lo había predecido según la palabra del Señor. Así que Jesús utilizó el método historicista. Los reformadores utilizaron el método historicista. La Iglesia de Dios no podía hacer otra cosa. Solamente utiliza el método historicista. El lenguaje utiliza el método historicista. Y déjame decirte que los que aplicamos el método historicista hoy, los teólogos, yo no me considero teólogo, pero los que interpretamos el historicismo hoy día, son fuertemente bombardeados por posiciones teológicas que intentan destruir la solidez de interpretaciones que por años la Iglesia Adventista ha tenido. Y usted necesita conocer, necesita leer, necesita aprender, mantener sus bases sólidas en lo que usted ha aprendido. Amén. Este es el elemento número 4. Entonces, el número 5. Entonces, bajo el enfoque historicista es que nosotros vamos a estudiar el libro de Apocalipsis y las profecías de Daniel, las profecías de Mateo 24. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, si está claro, tómese un vasito de agua, porque el mío ya se me acabó. Mi esposa se dará cuenta allá en la sala y me traerá un poquito de agua en un poquitito más. Nos queda entonces el último elemento, el elemento número 6. Y este es fantástico, este es lindísimo, iglesia. Y aquí se pone la cosa muy buena, porque a partir de aquí, amigo mío, amiga mía, entramos en ya tú sabes. Apocalipsis. Y la profecía apocalíptica de Daniel y Apocalipsis, hermanos queridos, nos fue puesta en un lenguaje simbólico, y esta es una característica de la interpretación historicista. Son representaciones, los símbolos son representaciones. Representaciones que tienen un significado en la Biblia. ¿Y por qué tú dices la Biblia no fue dada o las profecías no son dadas en símbolos? Simplemente, hermano, porque la simbología apocalíptica estaba presente en la cultura judía, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo muchos de los elementos que aparecen aquí en el libro de Apocalipsis como símbolos ya estaban presentes en la cultura judía. La mujer, las bestias, las cabezas, era simbología judía. Así que lo que Dios está haciendo simplemente es tomando un lenguaje. Y viene una pregunta para que se despierten.
Viene una pregunta para que se despierten los que están allí, relajaditos. Viene una pregunta a continuación. Ve conmigo el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. Gracias, Nietzsche. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. Ojo lo que viene a continuación. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo lo que debe suceder pronto. ¿Y qué viene después? ¿Qué dice su Biblia? Lo declaró. Ojo con esta palabra. Lo declaró. Lo dio a conocer. Esta palabra es clave cuando hablamos del lenguaje. Porque el lenguaje es el sexto elemento clave e importante para entender las profecías de la Biblia. El lenguaje. Y aquí viene un detalle bien interesante, ¿no? La palabra declaró, lo declaró. Podríamos utilizar la expresión y lo comunicó, y lo dio a conocer, ¿ok? Y lo dio a conocer, lo dio a entender. La palabra utilizada ahí, hermanos, en el griego es semainó. Semainó, que significa mostrar por señas o símbolos. Semaino o semainó es mostrar por señas o símbolos. Entonces Juan está diciendo que esta revelación de Jesucristo fue declarada, fue dada a conocer, fue comunicada a través de señas o símbolos. La palabra semaino nos da esta ilustración extraordinaria. Y los símbolos, la simbología es una característica de la profecía bíblica, particularmente la profecía apocalíptica, ¿no? Entonces, la simbología también es una forma de comunicación, iglesia. Por ejemplo, 2 por 2. ¿Por qué 2 por 2 es 4? ¿Es así o no, Danisa? 2 por 2 es 4. ¿Y por qué 2 menos 2 es 0? ¿Ah? ¿Quién me responde? Me hace falta un público aquí, ¿ah? Mi esposa, mis hijas deberían estar aquí conmigo para que interactuemos así, ¿no? ¿Por qué 2 por 2 es 4 y 2 menos 2 es 0? Por el símbolo, por la simbología. Mis hermanos, la matemática es simbología. La matemática es simbología. Por lo tanto, a través de la matemática nosotros sabemos por qué 2 por 2 es 4, 2 menos 2 es 0. Y así podemos ver los diferentes elementos de la matemática y los números como una forma de comunicación. Son elementos de comunicación. La matemática es forma de comunicación. Aquí está la pregunta para ustedes. Mencione allí, escriba en el muro de Facebook, allí en la transmisión, mencione palabras que tengan esta raíz gramatical, se puede decir, de sema y no. Sema, ¿no? Que tenga esta primera, no sé cómo, ya perdí mi habilidad con respecto a la gramática, ¿no? Que tenga esta primera raíz gramatical, sema, ¿ya? Sema. Mencione, escriba allí en el Facebook, voy a leer quién escribe primero. Escriba allí palabras de nuestro castellano, de nuestro español, que tengan esta raíz, sema. A ver qué podemos encontrar. Mientras tanto, mientras usted escribe, un profesor lo puede escribir muy rápido, una profesora. Mientras usted escribe palabras que tengan esta estructura, permítame decirle que en la Biblia que hay otros lenguajes comunicativos, por ejemplo, no solamente los números de Apocalipsis, los números en la matemática, las banderas, por ejemplo. Las banderas es una forma de comunicación. Los colores nuestros nos identifican, los colores de mi país, el amarillo, el azul y rojo de mi país, en cualquier parte del mundo despierta el patriotismo, despierta ese amor por la patria. En Chile, el azul, el rojo y el blanco despiertan ese patriotismo, y donde tú vayas en cualquier parte del mundo pueden haber 200 y tantas banderas, pero tú vas a identificar la tuya. Y cuando estás fuera de Chile, muy lejos de Chile, en último lugar allá de la tierra, y ves allí todas las naciones y está tu bandera chilena, está ahí al frente, te viene un olor a sopaipilla, te viene un olor a empanada. Luis Sáenz dice bestia, no, Luis Sáenz ya corrigió, dice semántica. Germán González dice semántica. Luis Sáenz dice semana, excelente, semana.
Excelente, aquí ya hay una palabra, todavía falta una palabra muy conocida por todos y que es muy normal cuando estamos conduciendo por el camino en el auto y nos toca pararnos en la esquina porque hay un... Muy bien, bueno, aquí está la palabra que me regala Luis y Germán, semántica. Bueno, ¿saben ustedes qué significa la semántica? La semántica tiene que ver con el estudio de los textos, con la interpretación de los signos lingüísticos. Eso es semántica, con los símbolos, con las palabras, con las expresiones lingüísticos. Eso es semántica. Por lo tanto, esta palabra, semaino, está ratificándonos que se trata de interpretación de señas, de simbología, porque la semántica, de donde viene la misma raíz, también se encarga de estudiar los signos lingüísticos, está interpretando signos lingüísticos, la O, la P, las letras, todos estos detalles, ¿no? Eso es semántica. Y aquí me dice María Gladys Fernández, me dice semáforo, y Fernando Galleguillos dice semáforo. Parece que me fui en algún momento, ¿no? ¿Ya volví? Me fui por un momento, se fue la señal, pero dice que ya volvió. ¿Me confirma si ya volvimos? Ok. Entonces, aquí está, semáforo, dice Fernando Galleguillos y María Gladys, Claudia Fernández, Carolina Angélica, NSA en semáforo. ¿De dónde viene la palabra semáforo, hermanos queridos? También está utilizando la misma raíz gramatical de semaino. ¿Y qué es un semáforo? ¿Qué es un semáforo? ¿Ah? El semáforo simplemente es señales de luz. Semáforo, luz, señal de luz. Eso es lo que hace el semáforo. Y a través del semáforo, ¿qué hacemos nosotros? Cuando la luz está en rojo, nos detenemos. Cuando está en amarillo, no aceleramos. Bajamos la velocidad. Y cuando está en verde, avanzamos. Eso hace el sema de la luz, el semáforo. Nos permite interpretar señales a través de los colores, a través de la luz. Es interesante el detalle entonces. Entonces, cuando Juan dice en el libro de Apocalipsis que fue dado a conocer a través de símbolos, nos dice que los que nos vamos a encontrar en el contenido del libro son simbologías, son representaciones que necesitamos identificar para poder decodificar el mensaje de Dios. ¿Estamos claros hasta aquí? Muy bien. Entonces, resumimos, semaino es mostrar algo a través de simbologías, a través de señales, es el lenguaje de la apocalíptica judía, ¿no? Ese lenguaje. Dios eligió ese lenguaje. Usted va a preguntar, ¿por qué Dios eligió ese lenguaje? Dios lo dio así y luego le dio el don de profecía a la iglesia para interpretarlo. Gracias, Mariluz. Dariluz Viloria dice semáforo. Eva Marín dice semana. Jenny Díaz Camacho dice semántica. Correcto, ¿no? María Gladys dice los colores de un semáforo tienen una interpretación. Correcto. María Buenchunao dice señales de la luz del semáforo. Correcto. Así que ahora desmitificamos el concepto de Apocalipsis y sabemos que ahora en Apocalipsis tenemos un lindo mensaje de Cristo revelado a través de señales, a través de símbolos que la misma Biblia interpreta. ¿Estamos claros hasta allí? Muy bien. Permítame decirle, iglesia, que Juan recibe el contenido de manera simbólica. Mayoritariamente el libro de Apocalipsis es simbólico. Hay algunos aspectos que el contexto nos los va a mostrar que es literal. Por ejemplo, cuando dice que Jesús vendrá en las nubes de los cielos y todo ojo le verá, es literal, no es simbólico. Y así hay textos que nos van a mostrar en su contexto cuando se trata de aspectos literales, pero la mayoría del libro de Apocalipsis es simbólico. Entonces, esta declaración de Juan, cómo fue comunicado, es clave, iglesia, para entender cómo está constituido el contenido del libro y cómo hay que entenderlo. Entonces, Juan no interpreta, Juan solamente escribe lo que ve. Entonces, cuando usted lee la Biblia, desde el Génesis en adelante, entendemos que la Biblia se entiende de manera literal, a menos que el contexto nos diga lo contrario. Por ejemplo, cuando leemos la historia de Adán y Eva en el Edén, no podemos suponer ni decir que Adán y Eva fueron figuras o símbolos, no, porque el contexto nos dice que fue literal. De la misma manera, cuando nosotros vamos avanzando en la Biblia, vamos desarrollando el resto de la interpretación de la Biblia literal, los libros históricos, literal,
Luego llegamos a los libros poéticos. ¿Y qué encontramos? Pura simbología. El libro más simbólico, lleno de símbolos en la Biblia, no es Apocalipsis, es el libro de los Salmos. Poesía, canto, alegorías, es pura simbología. Cantares, simbología. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que el contexto nos está hablando o que hay que interpretarlo de manera literal o simbólica? Por el contexto simplemente. Por el contexto simplemente. Eh, entonces, eso lo sabemos. Por ejemplo, cuando decimos Jehová es mi pastor, ¿es, es literal o es simbólico? Es simbólico. Es una representación que nos dice que así como el pastor cuida de sus ovejas, Dios nos cuida también a cada uno de nosotros. ¿Ok? Es interesante tomar en cuenta también ese detalle. Entonces, Juan nos dice que Jesús le mostró por medio de símbolo, ¿no? Jenny Díaz Camacho dice semantema. No sé qué ni significa semantema, amiga. Si puedes ahí definir esa expresión que es semantema. Muy bien. Entonces, Dios eligió los símbolos. Juan escoge algunos para dar una mejor explicación. Y lo vamos a ver cuando vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, por ejemplo. Acompáñame allí, Apocalipsis, capítulo 1, versículo versículo 13, cuando Jesús ve a Cristo Jesús, que descrito en una escena extraordinaria, dice que ve 7 candelabros y vio a uno semejante al Hijo del Hombre. Esa expresión semejante a es la expresión que Juan introduce para acercarnos a nosotros una idea de lo que él está viendo, lo más cercano a la idea, ¿no? De lo que él está viendo. El versículo 14 dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana blanca, como nieve, está utilizando una expresión Juan, no está diciendo que era nieve, sino como si fuera nieve, del color de la nieve, está describiendo a Cristo, lo que él está viendo, está utilizando ideas conocidas para poder hacer más entendible en su propio lenguaje lo que Dios le está transmitiendo a él en esa revelación. Luego dice el versículo 14, sus ojos eran como llama de fuego, como llama de fuego. La expresión como, semejante a, es el lenguaje que utiliza Juan, hermanos queridos, para explicar algunos detalles que él ve, algunas imágenes que ve de mejor manera. Ahora, todas esas señales que aparecen en el libro de Apocalipsis, toda esa simbología que aparece en el libro de Apocalipsis, viene del Antiguo Testamento. Viene del Antiguo Testamento. Entonces yo le decía hace un instante atrás, les decía que en la apocalíptica judía, en la cultura judía, en los estudios teológicos judíos, la mujer era sinónimo del pueblo de Dios, la bestia era sinónimo de un poder político, el cuerno era sinónimo de autoridad y de algún poder. Vamos al libro de Apocalipsis porque vamos a ver algunos símbolos que el mismo libro de Apocalipsis identifica. Vamos allí. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 20. Rápidamente. Son las 12:37, se me fue el tiempo, voy a predicar hasta las 45, lo que nos quede pendiente vamos a continuarlo en el tema de mañana, ¿ya? Voy a predicar hasta las 12:45 allí. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Después que Juan ve los 7 candeleros y en medio de ellos ve a Cristo, en el capítulo 20 el ángel le dice a Juan de qué se trata lo que Juan está viendo. El misterio, dice, el misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro es este. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Mira, el mismo libro de Apocalipsis nos identifica. Por lo tanto, cuando leemos las cartas de Apocalipsis, sabemos que cada uno de estos nombres mencionados se refieren a iglesia. Los 7 ángeles, las 7 estrellas se refieren allí a las 7 iglesias de Asia. Pero a la vez, estas 7 iglesias estarían representando 7 periodos históricos de la iglesia cristiana, desde los días de Cristo Jesús de Juan hasta la segunda venida de Cristo. Y esta es una característica de la profecía. Muy bien, vamos a ver otro texto. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Este es clásico, este es muy importante que lo tengamos en cuenta. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. También en la misma Biblia define e identifica a qué se refieren estos símbolos. Este es muy, muy conocido, 12:9. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua, que se llama ¿cómo? Diablo y Satanás,
que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quién es el dragón entonces en la Biblia? Según Apocalipsis, según esa cita, Satanás. Y el dragón lo vamos a ver en el libro de Daniel, en la profecía de Daniel 7, lo vamos a ver también en el libro de Apocalipsis capítulo 13, cuando entremos allí en el capítulo 13 de Apocalipsis, vamos a ver el dragón en todos los desarrollos de la segunda etapa de la profecía en el libro de Apocalipsis, la segunda sección, ahí vamos a ver al dragón. Entonces cuando usted ve al dragón, ¿usted sabe que se refiere a quién? A Satanás. ¿Cómo lo sabemos? La misma Biblia lo ha identificado. Veamos otro texto en el libro de Apocalipsis capítulo 19, Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Me estoy tomando este tiempo, hermanos, porque siempre damos por hecho que toda la gente que escucha y que nos acompaña sabe todo. Entonces, yo creo que este momento es importante. Ya tendremos tiempo en la semana para seguir desarrollando la temática, pero yo creo que esto es importante, sobre todo para aquellos que se están aproximando por primera vez al estudio profético del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19, el versículo que vamos a leer ahora está allí. Deme un segundito. Apocalipsis capítulo 19. Ahí está. Dame un segundito aquí, que me pierdo con mis teleprompter muy fácilmente. Apocalipsis 19, dije Apocalipsis 19, 19. Apocalipsis 19, 19. Cuando lo tenga, diga amén. ¿Qué dice su Biblia? Es que me pasa que a veces escribo mal en mis guías, escribo mal y cuando voy a buscar no me acuerdo. Entonces resulta que no es 9, sino 19. Apocalipsis 19, 19 dice, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para combatir al que montaba el caballo y a su ejército, Cuando el libro de Apocalipsis identifica esta expresión aquí, cabezas, también en algún momento los define como reyes. Acompáñame por favor a Apocalipsis capítulo 17 ahora. Apocalipsis 17, 12. Apocalipsis 17, 12. Ahora dice, los 10 cuernos que vistes son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes con la bestia. Aquí declara, 10 cuernos que viste son ¿qué cosa? 10 reyes. La misma Biblia lo va identificando, identificando la misma palabra de Dios. Así que vamos viendo que como el mismo libro de Apocalipsis nos va identificando todos estos símbolos que aparecen allí. Apocalipsis, capítulo 17, versículo 15. Ahora, capítulo 17, versículo 15. Ahí menciona otro símbolo, las aguas. Las aguas. ¿Quién representan las aguas? Que las vamos a ver en el libro de Apocalipsis 13. Dice, las aguas que viste, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que cuando veas aguas, allí en el libro de Apocalipsis, que lo vamos a ver en Apocalipsis 13, representa ¿qué cosa? Pueblos. ¿Y por qué es importante esto? Porque vamos a ver en el libro de Apocalipsis 13 dos bestias, dos reinos, dos poderes, en conjunto con el dragón. Y un poder tiene características religiosas y otro poder tiene características políticas. Pero uno de estas bestias, representando al poder religioso, surge de las aguas, surge de pueblos, de naciones constituidas, mientras que la otra surge de la tierra. Entonces, si las aguas representan pueblos, naciones, y este poder surge de estos pueblos, de estas naciones constituidos, la bestia que surge de la tierra lo hará desde una tierra desértica, desde una tierra vacía. Y allí, cuando esto nos conecta con el origen de Estados Unidos, y nos conecta el nacimiento de la bestia que nace del agua con el origen de ese cuerno pequeño, de ese poder religioso, político religioso, que se levantará en el tiempo del fin, y que aparecen ahora unidos en Apocalipsis capítulo 13. Voy a llegar hasta aquí. Voy a llegar hasta aquí hoy día. Lo que vamos a ver a continuación es lo siguiente. Vamos luego, en el tema de mañana, a ver la simbología que el mismo libro de Daniel identifica. Daniel identifica varias simbologías. Identifica las 4 bestias, que vamos a ver en Daniel, en Apocalipsis, identifica los 4 reyes, y esos elementos luego los vamos a juntar. Vamos a estudiar a Daniel 7
con Apocalipsis 13. Y vamos a ver, hermanos queridos, cómo estos dos elementos, tanto de Daniel 7 como de Apocalipsis 13, se juntan, se identifican. Yo decía hace un instante que las profecías de Daniel y Apocalipsis no son ajenas, son alineadas, son profecías alineadas. Tal como Dios profetizó que iba a ser para el tiempo el fin la profecía de Daniel, vamos a ver en el libro de Apocalipsis cómo estos poderes descritos en Daniel capítulo 7 van a representar un poder que está ejerciendo su autonomía ya hoy en esta tierra, hoy precisamente en esta tierra. Yo quisiera decirles lo siguiente. Nuestro estudio va a estar basado en Apocalipsis 12, 13 y 14 durante esta semana, pero vamos a tener que regresar a Daniel capítulo 7. Les voy a dar una tarea para que hagan hoy y mañana. Sí o sí, tienen que leer Daniel capítulo 2 y leer Daniel capítulo 7. ¿Vale? Esa es la tarea que les voy a dejar a ustedes. Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7. Van a leer eso hoy día. Los que no lo han leído, van a leerlo hoy y mañana. ¿Por qué? Porque mañana, cuando entremos a Apocalipsis 13 y entremos a identificar específicamente las bestias que aparecen allí, al poder romano que está ejerciendo su dominio hoy día y el poder de Estados Unidos que está allí identificado, cuando entremos a estudiar eso, es necesario que usted haya leído por lo menos, tenga una noción de Apocalipsis, de Daniel capítulo 2 y de Daniel capítulo 7, porque vamos a regresar a Daniel capítulo 7 y vamos a hacer una comparación entre el cuerno pequeño que aparece en Daniel 7 y una de las bestias que aparece en Apocalipsis capítulo 3. Muy bien, muy bien. Esto hasta aquí. Ahora permítame decirte lo siguiente, hermano querido, usted va a decir, pastor, quedé con gusto a poco, sí, pero el tiempo ya se nos fue, yo no quisiera tomarles tiempo para el almuerzo, hay programas en horas de la tarde, en la radio, y en el tema de mañana, entonces vamos a ver Daniel 7 y Apocalipsis 13. Y hay unas citas poderosas que tengo del conflicto de los siglos aquí, en este concierto, en esta relación de estos dos poderes, cómo Daniel 7 anticipó la aparición de este cuerno pequeño, de este poder político religioso, que iba a sufrir una herida mortal que atacaría al pueblo de Dios durante 1260 años, y cómo se levantará nuevamente en el tiempo del fin, y cómo un poder político como Estados Unidos le va a devolver esta gloria, le va a devolver esta autonomía. Vamos a verlo también en la de mañana. Yo quisiera terminar, hermanos queridos, hoy día esta primera parte leyendo 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Voy a leer allí, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, dice allí la palabra de Dios. Dice, acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os mováis fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta supuestamente nuestra, de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opondrá y exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, dice el apóstol Pablo. Pablo está diciendo, Cristo Jesús va a venir. Cristo Jesús está a las puertas. Su venida será real. Pero antes de que esto suceda, veremos a este ministerio de iniquidad manifestarse, como dice el apóstol Pablo, que él ya lo creía en los últimos tiempos. Vamos a ver entonces, en el libro de Apocalipsis capítulo 13, cómo este poder de iniquidad ha actuado en la historia y cómo volverá a actuar en este tiempo. Y ya hemos comenzado a escuchar sus voces. Este año 2020 ha sido el año donde hemos escuchado voces desde diferentes lugares, desde el mundo religioso, desde el mundo político. Y ya hemos visto a personas que se han levantado con su voz a denunciar aspectos que antes eran indenunciables. Hoy día, más que nunca, estamos pisando tierra firme del cumplimiento profético. No te alarmes, no te asustes, no ese es el propósito de la profecía. El propósito de la profecía que Dios ha dado a su pueblo
es para que estés seguro, es para que estés segura, es para que te encuentres con Cristo, es para guiar a su pueblo y es para decirnos cómo debemos vivir este tiempo. Vamos a orar. Te espero mañana en la continuación de esta semana profética. Cierra tus ojos. Bendito Dios y Padre bueno. Hemos tenido un estudio abarcante de tu palabra en esta oportunidad. Nuestros amigos, nuestros hermanos han estado atentos en la radio, en la televisión, en internet, en Facebook. Y queremos pedirte, Señor, que ese Espíritu Santo que ha estado con nosotros hasta aquí siga trabajando en su